Esta es la segunda fecha de estas sesiones sobre inestabilidad de hombro. La semana pasada estuvimos hablando sobre la cirugía de Bankart y el día de hoy nos reunimos para hablar sobre la técnica de Latarjet. Hoy tenemos un panel de expositores de lujo. Los vamos a ir presentando uno a uno en relación al orden de las presentaciones, como van a ir apareciendo. En primer lugar, presentarles al doctor Maximiliano Ranaleta. El doctor Ranaleta es el jefe del sector de patología de hombro del Hospital Italiano de Buenos Aires y también es el director del Buenos Aires Shoulder Institute. Para mí es una alegría enorme presentarlo al doctor. Yo con él tuve la suerte de poder aprender desde la etapa de residencia y compartir con él la etapa de fellow, siendo para mí mi mentor y un gran amigo. Él nos va a compartir una charla sobre las técnicas y los resultados de la cirugía de Latarjet. También presentarles al doctor Luciano Rossi, otro gran amigo, el doctor Rossi, también es médico del sector de patología de hombro del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro del Buenos Aires Shoulder Institute. Luciano nos va a presentar una charla sobre complicaciones del injerto en la cirugía de Latarjet, múltiples aportes de Luciano y del doctor Ranaleta en relación a la cirugía de Latarjet en la bibliografía, así que bueno escuchar también al doctor Rossi sobre estas complicaciones. También presentarles a nuestros colegas de Chile, con muchísima experiencia en cirugía de hombro y en cirugía de Latarjet, el doctor Reinares, que es el jefe del equipo de hombro y codo del Hospital Clínico Mutual de Seguridad, y a la vez también médico del sector de hombro de la clínica alemana. El doctor nos va a dar una charla sobre las complicaciones neurológicas de la cirugía de Latarjet. El doctor Francisco Ruiz, que es el jefe de la unidad de hombro y codo de la clínica alemana de Santiago, nos va a comentar su charla y su perspectiva sobre la artrosis posterior a la cirugía de Latarjet, así que muy interesante también este tema, y escuchar al doctor Ruiz. Y también presentarles que, si bien quizás por algún problema técnico que tuvo con la planificación de una cirugía en cuanto a la logística, el doctor Seidenberg, que estaba también dentro del panel de expositores del día de hoy, que nos iba a hablar sobre la anatomía de la coracoides, y bueno, estuvimos hasta último momento viendo si podíamos salvar esa situación, pero bueno, probablemente se le complique participar, así que igualmente le agradecemos porque él estuvo predispuesto para participar. Así que la idea entonces va a ser empezar digamos, con la charla del doctor Ranaleta y bueno, eventualmente si el doctor Seidenberg se puede conectar, por supuesto también avanzaremos. Agradecer a la Asociación Mendocina de Ortopedia por darnos la posibilidad de generar este webinar, a toda la comisión científica y también a South American Implant siempre por el apoyo en estas sesiones virtuales. Así que bueno, Maxi, si te parece, empezar con tu charla sobre Latarjet, técnicas y resultados. Una alegría escucharte. Hola, Gus, ¿me escucha bien? Perfecto, dejo de compartir acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la MOT. Y la verdad que para nosotros, lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros no somos fanáticos de la Latarjet, ¿no? Porque desde hace un tiempo a esta parte se nos ha relacionado como si fuéramos pro cirugía de Latarjet, y en realidad la Latarjet es un instrumento más para el tratamiento de la inestabilidad de hombro, ¿no? Los resultados de la Latarjet en cuanto a recidiva están descritos hace muchos años, es una cirugía que tiene 80 años descritas, ¿no? Así que todos sabemos que la Latarjet tiene una recurrencia que según la serie que miremos está entre el 0 y el 8%, con una alta satisfacción subjetiva de los pacientes. Y el único tema con la Latarjet que anda dando vuelta siempre en todos los artículos es el tema de las complicaciones, que se va a hablar más adelante, pero básicamente la Latarjet es una cirugía que tiene muy buenos resultados clínicos, ¿no? Ahora, tenemos claro que cada cirujano tiene su
su modificación de la técnica. Y esto pasa con todo, incluso con la Latarjet. Debe haber descritas cientos de variantes de la Latarjet. ¿Nosotros cuál hacemos? Nosotros hacemos la Latarjet tradicional o arco congruente, utilizamos 2 tornillos de estira parcial sin arandela, nunca cerramos la cápsula ni el labrum, y nunca desinsertamos el subescapular, siempre hacemos una incisión horizontal en el subescapular, y cuando salimos tampoco lo cerramos. Estas serían las modificaciones que nosotros hacemos, y vamos a hablar un poco de la técnica de cada una de ellas. Si ustedes quieren ver en profundidad lo que nosotros hacemos con la Latarjet, pueden acceder a este trabajo que publicamos hace unos años, donde se muestra las peculiaridades de esta técnica, que ninguna de estas cosas que nosotros hacemos fueron diseñadas por nosotros, ¿no? Simplemente las utilizamos. Ahora les voy a mostrar entonces un video para que vean la Latarjet y podemos ir parando. Nosotros usamos un abordaje delto pectoral clásico, en general hacemos la incisión en piel un poco más abajo de la coracoides porque el tejido y la piel es extensible, así que intentamos ir lo más axilar que podamos. Siempre medimos para tener un buen acceso. El delto pectoral clásico es un abordaje que todos conocemos y que es seguro. Lo primero que hacemos es demarcar la coracoides y liberar el ligamento coracoacromial, que no utilizamos, porque como nosotros no reparamos la cápsula, no lo utilizamos. Lo segundo es reparar el tendón del pectoral menor, y ahí lo seccionamos. Y como ven, el pectoral menor es un músculo fuerte, así que muchas veces lo reinsertamos. Buscamos ese 1,5 cm, 2 centímetros de longitud de la coracoides, y hacemos la sección de la coracoides. La verdad que yo, en rigor a la verdad, prefiero hacer la osteotomía de la coracoides con escoplo más que con sierra. Para mí es más rápido y es más preciso, ahí la sierra es complicada. Y esto lo que está mostrando es la reparación del pectoral menor, después de seccionarlo, sacar la coracoides y volver a ponerlo en su lugar. La verdad que es una incógnita si es que este gesto sirve o no, pero como nosotros tratamos a veces deportistas de alto rendimiento, que son deportistas, jugadores de rugby profesionales, bueno, al no tener muy claro cuál es la función residual de ese pectoral, muchas veces lo reinsertamos, pero hay poca evidencia atrás de eso. Hacemos la limpieza de la coracoides, para que ustedes vean. Ahí estuvimos, obviamente no operamos tan rápido, ¿no? Esto está acelerado, pero hacemos la regularización de la cara que va hacia la glena, que es esta que ustedes ven acá. Esta es la cara que va hacia la glena, estamos haciendo un arco congruente. Esta es la que decorticamos bien, la otra del otro lado solo la emparejamos para poder ver el inicio de la entrada de nuestros tornillos. Ahí entran los 2 tornillos paralelos. Para nosotros esta guía es muy útil, porque es muy difícil manejar el taco y es muy difícil hacer los agujeros a mano alzada y que te queden paralelos. Lo hemos hecho durante un montón de años, pero nunca quedan paralelos, ¿no? Ustedes fíjense cómo cuando uno hace esta técnica en arco congruente, o sea, la técnica modificada, la precisión que uno tiene que ser exacta, porque no tenés mucho para errarle al agujero. En cambio, en la coracoides, cuando está puesta de manera convencional, es mucho más ancha y nos permite jugar más. Así que uno de los cuidados a tener con esta técnica modificada es la precisión con los agujeros, ¿no? Ahí vemos los 2 agujeros que los repasamos para que no se traben. La pinza está marcando el borde superior del subescapular y hacemos una incisión horizontal entre los 2 tercios superiores y el tercio inferior. Nunca desinsertamos el subescapular y ahí ponemos palancas para acceder a la glena. Una vez que accedimos a la glena, ponemos el famoso pin, que es una clavija gruesa que nos sirve para retraer el subescapular, y además retraer el subescapular nos presenta mejor la glena. Y acá estamos viendo la palanca puesta en hora 6, digamos, si ustedes quieren. Esta es la cara anterior de la glena con un anclaje previo, y esta es la carilla articular de la glena. Es decir, accedemos bien de frente a la cara anterior de la glena. Vamos a adelantar acá porque
Se me fue el video. ¿Se me escucha bien, Agus? Sí, perfecto. Bueno, ahí estamos. Lo que hacemos es regularizar, y esta parte también se puede hacer con sierra, pero es más fácil con escoplo. Ahí vemos cómo sacamos los arpones que tenía de una cirugía previa. Ahí colocamos la coracoides de manera modificada. Y un detalle técnico, a mí personalmente me gusta más poner la guía con el mango mirando hacia el tórax y no hacia la articulación, básicamente porque si uno tiene la mano puesta, te tapa la superficie articular, así que a mí me gusta ponerlo esto al revés, digamos, como lo ven de esta manera. Pasamos las dos clavijas, una y otra, de manera paralela, siempre viendo la superficie articular, y ahí, como ven, colocamos los dos tornillos de manera paralela. Los aproximamos los dos, son dos tornillos de espira parcial sin arandela, y nosotros comenzamos a usar estas reconstrucciones sin arandelas básicamente porque como cuando empezamos lo hacíamos de manera modificada, como ven ahora, es decir, con arco congruente, muchas veces nos quedaba la arandela muy superficial. Entonces, por miedo a que la arandela lastimara la cabeza del húmero, comenzamos a hacer esta cirugía sin arandela, y bueno, después en el tiempo nos quedamos haciéndolo sin arandela. Pero como pueden ver, el resultado final de una cirugía de la target modificada, este es el tendón, y ahí arriba se ven los dos tornillos. Entonces, nosotros hacemos tradicional o arco congruente, y eso depende, y ahora vamos a conversar un poco de eso. Dos tornillos de espiras parcial sin arandela, no hacemos ningún intento de cerrar ni la cápsula ni el labrum, y nunca desinsertamos el subescapular, como ustedes vieron. Da lo mismo hacer arco congruente que convencional, la cirugía de la target. Nosotros nos hicimos esa pregunta y evaluamos nuestros pacientes. Este es un trabajo que salió hace muy poquito, donde evaluamos 145 pacientes en los que le habíamos hecho cirugía de la target modificada o convencional. Y nosotros no encontramos ninguna diferencia significativa, ni en los resultados funcionales, ni en el índice de inestabilidad o reluxación, ni en el rango de movilidad, ni en el dolor posoperatorio, digamos. No encontramos en ninguno de los parámetros evaluados diferencias entre hacer una Latarjet modificada y una Latarjet convencional. Es decir, para nosotros la cirugía nos da resultados similares. Obviamente este es un estudio retrospectivo, así que no se puede generalizar, pero digamos, en nuestras manos y en nuestro grupo de pacientes da lo mismo. ¿Qué es lo que dice la biomecánica? ¿Sirven para las dos cosas? Hay quienes consideran que ponerla de manera modificada tiene un mejor matching con la glena que de manera convencional. Bueno, ambas cirugías restablecen la técnica, la superficie articular, y son eficientes para inestabilidades numerales con un déficit de hasta 30% de la glena, ¿no? Pero ambas tienen el mismo comportamiento con el tendón y con la superficie articular, es decir, no hay diferencias. Ahora, ahí hay un tema técnico. Cuando vos tenés coracoides chiquitas y finitas, el arco congruente no lo podés hacer porque, como muestra este trabajo, tiene menor área de contacto, a pesar de tener más cobertura en superficie, o sea, es más finita. Y cuando lo han probado en los ciclos, fracasa antes. Es decir, cuando lo ponen en las máquinas, en estudios biomecánicos, fracasa antes, porque obviamente el taco es más chico. Sin embargo, cuando vos tenés más de un 30% de déficit de la glena, la coracoides de manera convencional no te alcanza para cubrir eso. O tenés que ir a una modificada, y si la coracoides es muy finita porque no llega, tenés que pasar directamente a otro injerto, que puede ser un injerto de cresta o un injerto de banco, que en Argentina, como no hay injerto fresco congelado, en Argentina solo tenemos congelado, nosotros no lo usamos. Es decir, da lo mismo desde el punto de vista biomecánico. Hay algún tema entonces con el área de contacto
y con la superficie de glena que vos tenés que reemplazar por la falta de hueso en inestabilidades muy severas. La verdad que esta situación, más de un 30% de déficit, se ve, pero no es lo más frecuente. Yo les expliqué por qué nosotros empezamos a usar 2 tornillos con espira parcial sin arandela. Básicamente era porque la arandela acá en esta superficie nos quedaba muy superficial y nos daba miedo a la cabeza. Los estudios biomecánicos uno los puede dividir en 2, en aquellos que utilizan los tornillos y miden solo fuerza, como este trabajo, que mide un tornillo, 2 tornillos, tornillos con arandela y tornillo con placa, que esta es una plaquita que diseñó Giovanni Di Giacomo, y en este trabajo dividen aquellos que están en 0 grados y los que están en 15 grados de angulación con respecto a la coracoides, es decir, los que entran bien perpendicular a la coracoides y los que entran a 15 grados, y descubren que 2 tornillos tienen el doble de resistencia que un solo tornillo, así que 2 tornillos sería mejor que un solo tornillo. A su vez, si uno le pone arandela, mejora todavía la resistencia, y si uno usa la placa, mejora todavía la resistencia. Quiere decir que con placa es mejor que con arandela es mejor que los 2 tornillos solos, y los 2 tornillos es 2 veces más resistente que un solo tornillo. Lo que no podemos saber es cuánto es lo que necesita el organismo. Básicamente nosotros usamos esto y hemos tenido 2 tornillos sin arandela y hemos tenido muy pocos fracasos. Ahora, y en general los fracasos que hemos tenido han sido errores técnicos. Ahora hay un aspecto biológico que es difícil de establecer, porque hay algunos trabajos que empezaron a salir hace poco que dicen que cuanto más rigidez tiene el sistema, más reabsorción del injerto hay, es decir, trabajos que estudian la placa con 2 tornillos sobre los 2 tornillos con arandela, o el endobottom, doble endobottom, descubren que la placa tiene más reabsorción, por lo menos teórica. Todavía no sabemos en la literatura, porque para Giovanni Giacomo le dio lo mismo la placa que los 2 tornillos, pero básicamente y aparentemente, cuanto más rígido es el montaje, más relación habría con la reabsorción. Nosotros no hacemos cierre de cápsula o de labrum, y esto tiene que ver un poco porque nosotros empezamos a hacer la target como cirugía de revisión, y la verdad que en la cirugía de revisión intentar cerrar el labrum o la cápsula es difícil porque no existe, digamos, ya está operado. Y bueno, y después como empezamos con cirugías de revisión y después hicimos el traslado a cirugías primarias, bueno, ya quedamos con ese dejo de no hacer nada en el labrum, así que nunca lo hicimos desde el primer momento. Ahora, cuando uno estudia por qué sirve la Latarjet, bueno, la descripción original es una cosa y después en los últimos años se ha popularizado que tiene el triple efecto: fragmento óseo, tendón conjunto y la reparación del labrum y la cápsula. La verdad que no hay nada que diga que la reparación de la cápsula y el labrum aumente la estabilidad del hombro, y hay algunos artículos que dicen que incluso disminuye la rotación externa, así que la función del labrum y la cápsula no es clara, por lo menos en la literatura no está bien definido. Con respecto al fragmento óseo y al tendón conjunto, está lleno de estudios que dicen que el tendón conjunto tiene una estabilidad dinámica y que en abducción, rotación externa, incluso con resonancias y electromiografía, se activan y estabilizan el hombro. Y hay un montón de estudios biomecánicos que dicen, y de laboratorio, que dicen que el tendón conjunto es muy estable, y mientras que el tendón conjunto da una estabilidad dinámica, el fragmento óseo da la estabilidad estática. Sería larguísimo de mostrar estos estudios y además hasta son aburridos de leer. Sin embargo, cuando uno va al estudio clínico, y este sí que es un laburo de Habermeyer, este es un trabajo espectacular porque es un estudio prospectivo y randomizado, los autores no encuentran diferencia entre aquellos pacientes que tienen una Latarjet, es decir, que tienen ese sling effect del tendón conjunto, comparado con la cresta ilíaca, con la Eden-Gevinet. O sea, les da lo mismo uno que otro. Eso quiere decir que la estabilidad real que da el tendón conjunto, por lo menos en la clínica, es difícil de medir o de trasladar, porque solo la cresta, y ahí no tenés
ni el tendón conjunto, ni la cápsula alcanza para transformar estable a un hombro. Incluso hay series que hablan de que la tibia distal, otra vez fresca congelada, en Argentina no hay fresco congelado, también tiene buenos resultados. Este review sistemático, o esta revisión sistemática, la verdad que muestra recurrencias parecidas a las que uno puede encontrar con la Latarjet, también de no unión del fragmento, de reoperaciones. Es un poco alta el índice de infecciones, pero digamos que si uno definiera hacer una cresta como primera alternativa, no estaría mal, la literatura te avalaría. Así que, como yo les explicaba, nosotros hacemos tradicional o arco congruente, de acuerdo al grueso de la coracoides. Esto se podría ver antes con la tomografía, pero en rigor a la verdad nosotros lo definimos en la cirugía. Utilizamos 2 tornillos de espira parcial sin arandela, no cerramos la cápsula ni el labrum y no desinsertamos nunca el subescapular. Algunas de las preguntas que nos hicimos nosotros con respecto al Latarjet era qué pasaba con el deportista, si vuelven al deporte, cómo vuelven, si pierden movilidad realmente, y qué pasaba en esos pacientes que nosotros habíamos revisado, que ya habíamos operado. Así que hicimos algunos trabajos que les muestro sobre jugadores de rugby, 49 hombros en 48 pacientes, había un paciente que era bilateral, obviamente toda gente joven, porque son jugadores de rugby. En Argentina el rugby no es profesional o es semiprofesional, digamos, porque hay una parte del rugby que es profesional, pero la gran mayoría no. Pero estos son todos pacientes de alto rendimiento, como ustedes ven, que tenían varios episodios de dislocación y todos con déficit de stock óseo. O sea, nosotros los que estamos mostrando acá son los resultados de jugadores de rugby con déficit más del 20%, a los que le hicimos las técnicas que recién les mostré y queríamos ver cómo nos iba. Así que lo hablamos con todos estos scores que ustedes conocen, y en un seguimiento de por lo menos 2 años, encontramos que en el posoperatorio todos los valores fueron significativamente mejores, o sea, una mejora significativa de todos los valores. No tuvimos restricción de la movilidad en los pacientes y tuvimos una altísima tasa de vuelta al deporte. La gran mayoría de los pacientes volvieron al deporte. Más adelante vamos a hablar de las complicaciones. ¿Qué pasa cuando comparamos la misma cirugía en pacientes que ya tenían una artroscopía previa y en los que eran de cero, es decir, sin cirugía previa? Y nosotros otra vez juntamos 100 deportistas que habíamos operado nosotros, todos iguales a la serie anterior, excluimos los multidireccionales, los que tenían lesiones asociadas como manguito, slap, y los que no tenían imágenes, los que no podíamos seguir. Ambos grupos eran parecidos en cuanto a la demografía. Fíjense que casi todos los pacientes que operamos tenían cirugías artroscópicas previas. Ahora, el 100% tenían cirugía de partes blandas, ¿no? No había Latarjet, no es que revisamos o otro tipo de cirugía. Todos eran reparaciones de banca, ¿no? No era una Ida y Gevinet que habíamos pasado a una Latarjet. Todos con déficit de stock óseo significativo, todos de alto impacto y colisión, y en un seguimiento mínimo de 2 años con 58 meses de promedio, encontramos una alta tasa de vuelta al deporte y una alta tasa de vuelta al deporte al mismo nivel. Todos los scores mostraron mejoras significativas, sobre todo el score de inestabilidad, y no tuvimos diferencias significativas entre los scores funcionales de aquellos pacientes que no estaban operados con los que estaban operados. Y tampoco tuvimos diferencia entre vuelta al deporte entre los que no estaban operados y los que estaban operados. Es decir, nos dio lo mismo a nosotros si estaban o no operados, y tampoco tuvimos diferencia en cuanto a lo que tardaban en volver al deporte, ¿no? No tuvimos trastornos del rango de movilidad, y otra vez las complicaciones las vamos a hablar más adelante. Es decir, la Latarjet te da que para jugadores competitivos de colisión o de contacto, un alto porcentaje de vuelta al deporte al mismo nivel, sin sacrificar movilidad, sin recurrencias o con una muy baja tasa de recurrencias y sin diferencias entre primarias y revisiones. Obviamente que este es un trabajo que es retrospectivo y tiene un montón de limitaciones, y básicamente la gran mayoría de estos pacientes son jugadores de rugby
o de fútbol, que son muy populares en Argentina, pero no lo podríamos generalizar esto, ¿no? No sé qué hubiera pasado si estos 100 deportistas hubieran sido jugadores de básquet o jugadores de béisbol. Es decir, en este tipo de deportistas es una buena cirugía, ¿no? No tuvimos grupo control, tampoco tuvimos un cálculo muestral para saber si el número de pacientes que nosotros presentábamos estaba bien. Hay otros autores que reportaron un alto porcentaje de vuelta al deporte y al mismo nivel. Sin embargo, la mayoría de los trabajos excluyen las revisiones. En este trabajo de Schmidt, por ejemplo, él no reporta recurrencias con la target como procedimiento de revisión después de una bancar, sin embargo, no incluye deportistas. Es decir, hay un montón todavía para contar en la literatura. Con respecto al tipo de deporte, nosotros tuvimos solo el 13% de los deportistas sobre la cabeza, entonces no podríamos hablar, como hablábamos recién, del tipo de deporte. Con respecto al nivel del deportista, otra vez, depende de lo que uno hable, pero si vos evaluás deportistas de alto rendimiento o competitivos, muchas veces tienen mejor vuelta al deporte que los amateurs o los recreacionales, básicamente porque el deportista competitivo de alto rendimiento está abocado a eso y tiene otra cabeza que el deportista recreacional, que muchas veces claudica antes por miedo o por otras variantes. Este es un trabajo muy importante de Privitera que salió en el 2018 en el Journal of Bone, donde analiza la Latarjet en contacto y colisión. Los resultados son interesantes, pero lo más interesante del trabajo es que cuando él analiza el tipo de deporte, fíjense la cantidad de deportes que mete, ¿no? Dentro del contacto pone el hockey sobre hielo, el fútbol, el básquet, el esquí, el soccer, el rugby, las artes marciales, el boxing, el box, y de limitado contacto pone vóley y el surf. Es decir, los traumatólogos nos debemos una mejor clasificación de los trabajos y trabajos más enfocados a deportes selectivos, ¿no? Porque sacar conclusiones de una lista de 20 deportes realmente es complicado. Fíjense que son 73 deportes y hay deportes que tienen uno solo. Entonces, comparar el surf con el vóley, por ejemplo, es complejo, ¿no? No hablemos de las complicaciones y para terminar, déjenme que les muestre un video cortito sobre la Eden-Gevinet. Esta es una cirugía de revisión nuestra de una Latarjet que se había reabsorbido el injerto. Entonces lo que nosotros hacemos es, obviamente, proponerle al paciente una cirugía de revisión, y la cirugía de revisión para nosotros, la cirugía de revisión después de una Latarjet es el injerto de cresta. Preparamos la cresta, hacemos una incisión sobre la cresta y abordamos la cara superior de la cresta, que es un dador espectacular para este tipo de cirugía. Y acá lo más importante es tratar de medir el injerto que uno tiene que tomar, así que hacemos la medida con una regla. Muchas veces utilizamos el dispositivo para colocar el injerto para ver que el tamaño sea adecuado. Hacemos el corte con sierra, por lo menos 1,5 centímetros, de 2 centímetros la altura de nuestro taco. Y mientras preparamos el taco arriba de la mesa y hacemos los agujeros y cerramos, podemos arrancar con algo parecido a lo que vimos recién. Con respecto al abordaje, en este caso usamos otra vez un abordaje delto pectoral más limitado. Lo que hicimos fue hacerle una losange para poder tener una estética de la herida más acorde al paciente. El abordaje delto pectoral y otra vez tratando de identificar dónde está el taco.
En general, en las revisiones nosotros volvemos a hacer una incisión horizontal del subescapular. No hacemos ningún gesto sobre el tendón, es decir, con el electro lo desperiostizamos y lo dejamos colgado. No es que lo vamos a reparar ni nada, y vamos y sacamos el taco. Ponemos otra vez la clavija. Estas son cirugías un poco más complejas, más peleadas por obvias razones. Ahí, como ustedes ven, están los tornillos. Desinsertamos el tendón con el electro y lo dejamos colgado. Hacemos el cruentado de la cara anterior de la glena otra vez. En este caso, para no seguir sacándole tanta grena, hicimos unas microperforaciones para el sangrado, porque la verdad que cada vez que uno saca glena, cada vez te quedas con menos glena, ¿no? Esa es una cosa lógica. Y otra vez utilizamos 2 tornillos sin arandela, ¿no? Ahí vemos la relación entre la glena. Esperen que quiero volver atrás para mostrarles esto. Siempre lo más importante para nosotros es medir esta relación, ¿no? Entre la glena y el injerto, ya sea de cresta o sea en una coracoides. La coracoides es mucho más finita, la glena te deja mucho más. Obviamente, en este caso cerramos el subescapular porque no tenemos el tendón colgando, ¿no? No hay ningún sling effect ni nada, así que en estos casos sí cerramos el subescapular y este es el resultado final. ¿Estamos bien, Agus? Muy bien, Maxi. Bueno, muy buena la presentación, muy clara. No sé si les parece que sigamos avanzando con el resto de las presentaciones y después veamos y levantemos las preguntas que puedan haber en el chat, así por una cuestión de tiempo lo vamos avanzando. Muy bueno todos los conceptos desde las distintas consideraciones técnicas y los resultados. Entonces, para seguir ahora, Lucho, no sé si vos podés compartir tu pantalla. Sí. Espérame ahí, Au, que... ¿La ves ahí? Todavía no. Te vemos a vos. Recién se vio y ahora no se ve. Ah, espera. ¿Querés ir haciendo alguna pregunta, Agus, mientras? Ahí Yo lo está. que quería traer a la charla en realidad era, ahí se ve la presentación, ahí pudiste, Lucho, ¿no? Bueno, avancemos si les parece con la de Lucho y después al último retomamos un concepto que mencionaste sobre el tema de contacto-colisión que me parece importante, que fue justo uno de los temas que charlamos la sesión previa. Bueno, Lucho, ¿ahí estás? dale, sí. Bueno, muchas gracias, Agus, por la invitación y a Mod también. Un gusto, la verdad, poder compartir con todos ustedes este webinar. Bueno, a mí me tocó hablar de un tema bastante específico, que es las complicaciones relacionadas al injerto, ¿sí? Este es un trabajo que es interesante porque compara un poco cómo le va la cirugía de la Target. Como decía Maxi, un poco la preocupación siempre relacionada a esta cirugía tiene que ver con las complicaciones. La verdad que si uno mira la literatura, sobre todo con la tarjeta abierta, no es tan distinto el porcentaje de complicaciones. Y un tema interesante es que la mayoría de los trabajos en general evalúan en forma diferencial lo que son las complicaciones de lo que son las recurrencias, que en realidad son complicaciones, así que si uno tiene en cuenta las recurrencias,
esa diferencia todavía disminuye aún más. Pero un tema interesante que me pareció este trabajo, que evalúa sobre todo estudios de los últimos años, es que tanto en la cirugía de la Target abierta como en la cirugía artroscópica, casi el 50% de las complicaciones están relacionadas al injerto. O sea que la mayoría de nosotros en algún momento va a tener que enfrentarse con alguna de estas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas al injerto? Bueno, la pseudoartrosis o falta de consolidación, puede ser que se reabsorba el injerto en forma parcial o total, puede ser que el injerto se fragmente, o puede ser que el injerto esté colocado en una posición inadecuada, es decir, que esté medializado o que esté lateralizado, y ahora vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de esto. Como mostraba Maxi, nosotros ahora este año publicamos los resultados tanto en cirugías primarias como en cirugía de revisión, en deportistas competitivos con un déficit glenoideo significativo, y un poco lo que voy a tratar de compartir con ustedes es cuál fue nuestra experiencia con específicamente las complicaciones relacionadas al injerto, tanto con la cirugía clásica como con la cirugía narcocongruente, en el contexto de una cirugía primaria o de revisión. Sin duda es que la complicación más frecuente en general de todas las complicaciones y particularmente las relacionadas al injerto es la falta de consolidación. Si uno mira lo que son, como decía Maxi en su presentación, muchos trabajos anatómicos postulan que la técnica clásica, como tiene una mayor superficie de contacto que la técnica de narcocongruente, tendría una ventaja anatómica en este sentido. La verdad que nosotros cuando hicimos nuestra comparación clínica no encontramos una diferencia significativa entre las dos técnicas, y más o menos el porcentaje de falta de consolidación es de 8% y es similar a lo reportado en la literatura. Otra complicación que puede suceder es la posición incorrecta del injerto. Si bien no hay un consenso absoluto sobre lo que es un injerto medializado o lateralizado, en general la mayoría de los autores considera un injerto que está medializado 5 milímetros como un injerto medializado, y si está lateralizado 2 o 3 milímetros como un injerto lateralizado. Y cuando uno tiene, digamos, un injerto medializado, el riesgo que tiene es que el paciente continúe con inestabilidad, y si el injerto queda lateralizado, el riesgo es que ese escalón articular nos acelere la artrosis a futuro. Nosotros más o menos encontramos un 10% de pacientes donde el injerto estaba colocado en forma normal, y no encontramos diferencias digamos, estadísticamente significativas al usar una técnica o la otra en este parámetro. Otra complicación, si se puede llamar complicación, es la reabsorción parcial del injerto. En realidad, este trabajo es un muy buen trabajo de Di Giacomo, donde él evalúa específicamente en la reabsorción del injerto, y él divide el injerto en distintas partes, es decir, parte proximal y distal, parte superficial y profunda, es decir, profunda la que está en contacto con la arena y superficial la que no, y medial, que sería la que no está en contacto con la cabeza, y lateral, la que está en contacto con la cabeza. Y él lo que muestra es que la mayoría de los pacientes, más del 70%, tiene una reabsorción parcial del injerto, ¿sí? Y la zona donde el injerto se reabsorbe generalmente es la parte proximal del injerto, la parte más superficial y más medial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en realidad el trabajo de él no está diseñado para responder esa pregunta, pero algunas postulaciones que los autores hacen es primero que la irrigación del tendón conjunto podría favorecer que la parte distal del injerto tenga una mejor consolidación. La decorticación que uno hace en la parte profunda del injerto cuando lo pone en contacto con la glena también podría favorecer que la parte profunda del injerto consolide mejor que la superficial. La forma de la glena, que es un triángulo, podría, si uno no regulariza bien eso para que el injerto apoye bien y en forma completa, podría ocurrir que la parte lateral, es decir, la que está en contacto con la cabeza, cicatrice mejor o consolide mejor que la medial. Y después hay un efecto biomecánico de mecanotransducción que está favorecido por el tendón conjunto, por el movimiento del tendón conjunto y de la cabeza humeral, que por la ley de Wolff favorecerían la consolidación ósea. Ahora, lo importante de todo esto, o lo más importante de este trabajo, es que la reabsorción parcial no es patológica, es decir, ellos evalúan los resultados funcionales y las complicaciones y no encuentran ninguna diferencia entre el paciente que tiene una reabsorción parcial y el que no tiene reabsorción del injerto. Ahora, esto sí es un problema, que es la reabsorción completa del injerto. Esto es un paciente jugador de rugby de la primera división, es un paciente nuestro que tenía aprensión y dolor, nosotros lo operamos y hicimos la Target, y el paciente tuvo una reabsorción completa del injerto. Esto sí es un problema porque generalmente estos pacientes tienen aprensión, tienen dolor y no pueden seguir compitiendo, y esto sí merece un tratamiento particular. Así que eso sí debe considerarse como una complicación. Otra
este es otro trabajo interesante de Jacob, donde él dice que los pacientes que tienen un déficit menor al 25-30% pueden tener una mayor reabsorción del injerto, ya que, como sabemos, el estímulo que hace el movimiento de la cabeza sobre el injerto favorece la consolidación. Es decir, que si uno pone un injerto en un paciente que no tiene déficit, dejaría una parte significativa del injerto sin ese estímulo mecánico y podría reabsorberse en mayor medida. Nosotros evaluamos a una serie de pacientes que tenían un déficit óseo menor al 20%, este es un trabajo que va a salir publicado ahora el mes que viene, porque nosotros hacemos la cirugía de la Target en algunos pacientes de riesgo que no tienen déficit óseo-glenoideo, como por ejemplo deportistas de colisión, deportistas de artes marciales. Entonces, en esos pacientes evaluamos cuál era la falta de consolidación, y la verdad que nosotros no tuvimos una falta de consolidación muy diferente a lo que pasa en los pacientes que tienen un injerto, un déficit mayor. Y este es un esquema para explicar por qué nosotros creemos que eso puede ser así. Digamos, si uno lo piensa de esta manera, es decir, si uno dijera, bueno, pongo el injerto en una glena, que sería ese triángulo rojo que no tiene déficit óseo, el injerto podría quedar aislado del estímulo mecánico de la cabeza, pero en realidad, cuando uno hace la cirugía, lo que tiene que lograr es que el injerto apoye por lo menos 1,5 centímetros en la glena, y para lograr eso, indefectiblemente, es necesario hacer una resección ósea. Y cuando uno hace una resección ósea, lo que termina pasando es esto, es decir, que el injerto queda en contacto y tiene el mismo estímulo que si el paciente hubiese tenido un déficit más significativo previo a la cirugía. Nosotros creemos que esta puede ser una explicación posible por la cual no encontramos una, digamos, diferencia importante en la falta de consolidación en estos pacientes. Otra complicación que puede pasar es la fragmentación del injerto. Es decir, la técnica narcocongruente es más demandante, sin duda, porque uno tiene un menor espacio entre el tornillo y la pared medial y lateral del injerto, entonces tiene primero que ser más preciso, y segundo, el injerto tiene solamente 2 milímetros de cada lado, perdón, el tornillo tiene solamente 2 milímetros de injerto de cada lado, entonces eso podría favorecer en teoría la fragmentación. Nosotros la verdad que tuvimos solamente un caso de fragmentación, o sea que no podemos hacer un análisis demasiado sólido de esta complicación, pero bueno, esa es una variable que es importante tener en cuenta y posiblemente sea más seguro el injerto clásico para que el injerto narcocongruente relacionado a esta complicación. Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos nosotros, un jugador de rugby que pudo ver a entrenar. En la tomografía a los 3 meses encontramos la fragmentación del injerto, pero el paciente estaba asintomático, así que tuvimos una conducta expectante. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para evitar complicaciones asociadas al injerto? Bueno, en primer lugar, es muy importante la elección del injerto, ¿sí? Como también nombraba Maxi en su presentación, uno puede hacer una planificación preoperatoria en la tomografía o en la resonancia, como para tener una idea general, sobre todo en un paciente que uno piensa que puede llegar a tener problemas con el tamaño de la coracoides, por ejemplo, una mujer muy flaquita, muy chiquitita, o un paciente de un tamaño pequeño, uno puede llegar a inferir que puede tener el problema del tamaño de la coracoides. Y lo que muestra la literatura es que si uno más o menos, como se muestra en ese esquema, evalúa que más o menos el tornillo tiene 3,5 milímetros y vamos a poner 2 tornillos y queremos dejar aproximadamente 1 centímetro de seguridad entre los 2 tornillos y medio centímetro superior, medio centímetro inferior, más o menos, en una situación ideal uno tendría que tener un injerto de 2,5 centímetros, y si no, quizás es mejor elegir una cresta para estar seguro. Entonces, este es el concepto, es decir, no es lo mismo una bailarina clásica que pesa 60 kilos y mide 1,60 m que un jugador de rugby que pesa 150 kilos y mide 1,90 m. Obviamente que el tamaño de la coracoides va a ser diferente y uno de eso lo tiene que tener en consideración cuando planifica la cirugía. Otra cosa es que la resección, cuando uno prepara el injerto, tiene que ser mínima, es decir, uno solamente necesitaría regularizar el injerto para que tenga un buen apoyo, y eso generalmente son 1 o 2 milímetros de hueso, nada más. Es importante no fallar en ese momento porque la coracoides no nos da mucho resto para los errores. Otra cuestión técnica importante para evitar complicaciones asociadas al injerto es que no desinsertar el tendón conjunto en el momento del corte. Quizás el último 2 o 3 milímetros es preferible terminarlo con una gubia para no tener la complicación de desinsertar el tendón conjunto. Otro tema que es muy importante es maximizar y regularizar la superficie de contacto entre el injerto y la glena. Es decir, uno debería lograr esto, que toda la cara inferior o la cara medial, depende de la técnica que uno elija, tenga contacto completo con la glena y sea un contacto regular, es decir, que todo el hueso esté en contacto
con la glena. Y lo que debería evitar es esto, digamos, porque si uno hace esto y regulariza mal el injerto con la sierra, lo que pasa es que cuando uno pone los tornillos, cuando ponga el tornillo en el medio, ese injerto se va a terminar fracturando posiblemente, y si no se fractura, lo que uno tiene riesgo es que, como disminuye la superficie de contacto, el injerto no tenga tanta capacidad de consolidación como si no logra el apoyo completo. Después, como mostraba Maxi, muy importante también tratar de tener orificios centrados y paralelos. Para eso es muy útil utilizar las guías específicas y dejar un margen para el error para que no se fracture el injerto. Lo mismo en la posición adecuada, ¿sí? Para evitar lo que son las complicaciones de dejar el injerto medializado o lateralizado, son muy importantes y muy útiles las guías, que nos permiten colocar con clavijas el injerto donde queremos, y si no nos termina de convencer, podemos sacarlas y recolocarlas, y después sí ya poner los tornillos. Lo que uno debería lograr es esto, es decir, un injerto al ras de la glena, y evitar esto, un injerto medializado que se puede asociar a inestabilidad residual, o un injerto lateralizado que podría generar inestabilidad futura. Artrosis a futuro, perdón. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a una complicación asociada al injerto? Bueno, va a depender mucho del paciente, ¿sí? Es decir, una situación puede ser esta, que es, por ejemplo, ser un paciente de 22 años que nosotros habíamos operado de una reparación de Bankart, y el paciente tuvo 2 luxaciones posteriores. Estos son los estudios después de las luxaciones, presentaba un déficit óseo del 15%, y esta es la tomografía. Nosotros hacemos generalmente a los pacientes en forma regular una tomografía de control a los 3 meses, y como pueden ver acá, el paciente presentaba una falta de consolidación. Pero ¿qué pasa? Muchos pacientes como este están asintomáticos, el paciente bien tiene movilidad completa, no tiene dolor, uno lo revisa, no tiene aprensión, ya está en el gimnasio fortaleciendo, y uno se encuentra en esta situación. Entonces, bueno, en esos pacientes uno podría tener una conducta más conservadora, ya que a veces lo que pasa no es una pseudoartrosis, sino que el paciente hace una especie de unión fibrosa que está descrito por distintos autores y es muy frecuente en las publicaciones. Y muchos de estos pacientes, la mayoría en realidad, en nuestra serie, son pacientes que están asintomáticos y vuelven a la competencia al mismo nivel que tenían sin ninguna complicación. Este paciente tuvo una luxación del otro hombro un año después, y fíjense, nosotros aprovechamos y le hicimos una tomografía al año, y el injerto seguía sin consolidar, y sin embargo el paciente hasta el momento de luxarse el otro hombro seguía compitiendo al mismo nivel que tenía antes de la cirugía. Pero también podemos tener esta situación. Este es un paciente también, otro jugador de rugby, el seleccionado, un paciente joven, que presentaba también episodios de subluxación y dolor, y tenía un déficit del 20%, y nosotros le hicimos una cirugía de la Target, y en 6 meses postoperatorio el paciente tenía dolor, aprensión, y acá hay algunas fallas técnicas. O sea, el injerto está claramente alto, es un injerto chiquito, está también parcialmente reabsorbido, y el paciente presentaba probablemente relacionado a eso aprensión, dolor y la imposibilidad de competir. Así que en estos casos, como mostró Maxi, una buena opción es el rescate con un injerto de cresta autólogo, ¿sí? Uno puede medir y calcular el injerto, la cresta nos da esa ventaja. Hacemos osteotomía del injerto, un poco lo que mostró Maxi recién. Tenemos el injerto, hay que preparar bien la cara anterior de la glena, sacar todos los restos de implantes de cirugías anteriores. Uno puede estimular, hacer microperforaciones para estimular un poco la consolidación del injerto, y como cirugía de rescate utilizar la cresta. ¿Sí? Esta es la tomografía de 3 meses postoperatorio con el injerto consolidado. Esta es una muy buena cirugía como rescate de complicaciones asociadas al injerto. Entonces, en síntesis, primero considero que es muy importante la planificación de la cirugía. Uno tiene que tener sí o sí en cuenta el tipo de paciente que va a operar, seleccionar bien al paciente, ver si va a ser suficiente el injerto de coracoides para ese paciente o no, y eso lo puede evaluar tanto en la tomografía como en la resonancia. Es muy importante maximizar la superficie de contacto, como mostrábamos, entre el injerto y la glena, para digamos, maximizar las posibilidades de que consolide el injerto con la cara anterior de la glena, y que ese contacto sea regular y sea completo, ¿sí? No medializar ni lateralizar el injerto para evitar la inestabilidad o la artrosis respectivamente. Para eso es muy importante y muy útil usar guías específicas. Si uno, idealmente, el tamaño de la coracoide debería tener por lo menos 2 centímetros, por lo que mostramos recién, como para tener 2 tornillos, 2 orificios con un centímetro en el medio, y también un resto superior e inferior.
Y si el defecto es mayor al 30%, como mostró Maxi muy claro también en su presentación, la literatura recomienda o muestra que la target clásica no es suficiente en esos casos y por ahí es preferible usar el arco congruente si es viable y si no, pensar en un injerto de cresta. Bueno, por último, siempre tener en cuenta que no todo depende de nosotros. ¿Sí? Este es un paciente que se iba a vivir a España, nosotros lo operamos y le dijimos, bueno, mirá, te mando por mail todas las recomendaciones para la rehabilitación, ¿sí? Doctor, no se preocupe, yo voy a cumplir toda rajatabla. Y este es el video que nos manda el paciente 2 meses después de la cirugía, tirándose ahí en paracaídas. Así que por más que nos esforcemos y tengamos en cuenta todos los tips, hay pacientes que quieren complicarse y eso no lo vamos a poder evitar. No les muestro todo el video entero para no sacarles mucho tiempo, pero bueno, no le abrió el paracaídas. No, mentira. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muy bueno, Lucho, muchas gracias. Muy clara la presentación también, muy interesante todos los puntos que mencionaste. Después vamos a aprovechar cuando terminemos para hacer alguna pregunta. La idea sería seguir con el doctor Felipe Reinares, que el doctor Reinares nos va a hablar sobre las complicaciones neurológicas de la Target. Como ya comenté, el doctor es el jefe de hombro y codo del Hospital Mutual de Santiago de Chile y a la vez también parte del equipo de hombro de la clínica alemana. ¿Aló? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, Felipe. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar de este panel. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a ti. Y vamos a hablar sobre complicaciones neurológicas de la cirugía de la Target. Esos son mis conflictos de interés. Cuando uno habla de complicaciones neurológicas, tiene que tener la idea a dónde están los nervios que pasan alrededor de las estructuras del hombro. Y en general hay dos grupos específicos que van a estar muy próximos cuando realizamos una cirugía de la Target. Cuando la realizamos por anterior, podemos ver la relación entre el músculo cutáneo y el nervio axilar, llamados estos dos hermanos habitualmente, en donde uno, en general, en la cirugía de la Target es raro que los busque cuando lo hace de manera abierta, pero uno tiene que tener en cuenta que están muy próximos. De hecho, muchas veces mucho más próximos de lo que uno cree. Y por posterior, también hay un nervio importante que es el supraescapular, especialmente cuando hace la bifurcación, este nervio supraescapular y tira la rama motora hacia el infraespinoso. También es muy importante porque muchas veces nosotros atravesamos la cortical posterior para poder colocar nuestros sistemas de fijación. Entonces, es importante considerar estos tres nervios por su relación anatómica próxima, y también que es una cirugía que muchas veces requiere movimientos rotacionales y de tracción, y podemos también tener lesiones por tracción, como en cualquier cirugía de hombro. Esta es una foto de una técnica de cirugía de la tarjeta abierta, es una incisión pequeña, 4 o 5 centímetros, ahí uno dice, mira, en realidad nosotros no buscamos los nervios de manera directa, habitualmente, ni el axilar, ni el músculo cutáneo cuando hacemos la preparación de la coracoide, ni la osteotomía, y tenemos relativa tranquilidad con respecto a que están protegidos por estos retractores. Pero en la imagen de la derecha es una cirugía lateral artroscópica, en donde vemos que la dirección o el split del subescapular está muy próximo el paquete vascular donde vemos los dos, o sea, el paquete nervioso donde vemos estos dos hermanos, el axilar y el músculo cutáneo. Está súper próximo, entonces uno le da la sensación de que efectivamente algo no estamos viendo o algo dejamos de ver por la ayuda de los retractores y nos da cierta seguridad. Cuando uno habla de complicaciones neurológicas de cirugía de la Target, a mí inmediatamente se me viene a la mente este artículo que ganó el NIR Award el año 2014, que está hecho en el Mass General en Boston, y lo que hacen es, en 34 pacientes, hacer una cirugía de la Target y tomar referencias electromiográficas de superficie y evaluar la posibilidad de alerta. Y ellos definen como alerta la disminución de la amplitud o el aumento de la latencia en estas espículas habituales de la electromiografía de superficie. Es como una neuromonitorización que es habitualmente utilizada en la columna, pero en la extremidad superior durante una cirugía de la Target. Y ellos encuentran que en el 75% de los pacientes al menos ocurrió una alerta o se generó esta alteración del patrón electromiográfico habitual producto de algún gesto durante la cirugía de la Target. En 12 pacientes descargó una alerta, en 11 pacientes 2 alertas, en un paciente 3 alertas y en 2 pacientes 4 alertas, o sea 45 alertas en total.
de las cuales 35 alertas estaban asociadas al nervio axilar y 22 alertas al músculo cutáneo. Si bien en este artículo no se evalúa de manera precisa la rama motora del supraescapular, es un nervio que también hay que tener en consideración. Después de hacer todo este análisis y ver estas alertas, vieron efectivamente qué pacientes tenían algún tipo de repercusión clínica de estas alertas, y encontraron que el 20% de 34 pacientes presentaron algún tipo de déficit detectable en el postoperatorio. La mayoría sí, y todos los pacientes fueron resueltos de manera espontánea, pero llama la atención que el 20% de estos pacientes neuromonitorizados presentaron alguna alteración neurológica, sensitiva o motora. Si uno se va al detalle del artículo, y esto es lo más interesante probablemente del artículo, es que buscan en qué paso, en qué step específico de la cirugía de la Tardieu es donde más alertas encontramos. Y aquí son dos. Primero, la exposición del aglenoide, y segundo, la posición del injerto. Probablemente nuestro retractor de cápsula habitual, que colocamos en la glena anterior, tratando de separar estas estructuras mediales, que nos da la sensación de seguridad, porque nos permite alejar el nervio y no verlo, es donde más alteraciones entre el axilar y músculo cutáneo o axilar aislado presentaron, y también la posición del injerto, en donde probablemente el ayudante trata de ayudarnos en la visualización de la glena para poder identificar los tornillos y colocarlo, o necesitamos aún más espacio para colocar si es que usamos una guía de offset. También describen dónde o en qué, si algunas condiciones se relacionaban con esta marcada alarma, y una de ellas era que los retractores estaban in situ, o sea, cuando marcó alerta, estaban los retractores in situ, o el brazo estaba en una posición de rotación externa. Sabemos que la posición de rotación externa acerca las estructuras nerviovasculares hacia lateral. Si uno se va a las imágenes, y aquí quiero que ahondemos un poquito, y por eso magnifiqué un par de imágenes, vemos que es un abordaje amplio, ¿ya? Vemos que probablemente es un abordaje mucho más amplio de lo que habitualmente estamos familiarizados a hacer con una cirugía de la Tardieu, y utilizan retractores automáticos autofijados, ¿ya? Como un marco de Charlie, pero de los retractores de las partes blandas. Entonces eso también puede incidir. Nosotros en general no usamos retractores autofijados en el fondo o autoestables. Habitualmente utilizamos los retractores clásicos de la técnica de Balch, pero vemos que efectivamente es un abordaje muy amplio. Ahí vemos la glena completa con ese separador de Fukuda, vemos casi como si estuviéramos preparando la glena para una prótesis reversa, y la posición del injerto también está en estos fijadores. Entonces, también probablemente estos resultados, si bien son súper interesantes en cuanto a saber que los nervios se alteran o alteran su neuroconducción, también tiene que ver con la técnica y los abordajes y los dispositivos que utilizamos para poder hacerla. Entonces no es extrapolable a todos los laterales. Si uno se va a la literatura, probablemente en cirugía de la Tardieu siempre encontramos esta dicotomía, o esta batalla en función de los resultados americanos y los resultados franceses. Sabemos que esta es una técnica descrita en Francia, y que probablemente no solo los cirujanos generales realizan esta técnica de la Tardieu o de injerto abierto de coracoide, una cirugía muy masiva, y probablemente tienen las series más grandes. Sin embargo, si uno se va a la literatura, este es un artículo de una serie francesa de solamente 68 pacientes, en donde hicieron el análisis de las complicaciones solamente, y lo colocan como título si la cirugía de la Tardieu es una cirugía de riesgo. Y vemos que siguen a 68 pacientes por menos de 3 meses y 55 pacientes por más de un año. Y encontraron que la lesión neurológica solamente está presente en un paciente, que eso equivale a 1.5%. ¿Ya? Y que en general probablemente se debió a la acción de los retractores, con una neuropraxia sensitiva aislada que se resolvió de manera espontánea a los 3 meses. Si uno se va a otra serie, y probablemente esta es una serie resumen de muchos artículos que tiene publicado el Dr. Balch, él describe que su incidencia en lesiones neurológicas oscila alrededor del 1%, y la mayoría son de resolución espontánea. Esta es una serie alemana, pero está muy cerca de la filosofía francesa. Es una serie del Balgris, en donde describen que en pacientes mayores de 40 años sometidos a cirugía de la Tardieu no hay lesiones neurológicas. O sea, en esta serie de pequeños pacientes, más de 40 años, no hay lesiones neurológicas asociadas al procedimiento, que sean detectables al menos clínicamente. Por otro lado, si uno se va a las series americanas, y
hay una serie muy, muy grande de muchos años, alrededor de 13 años de cirugía o de recolección de datos de cirugía Latarjet en Texas. Son 416 pacientes en donde ellos describen una incidencia de cirugía de lesiones neurológicas en 13 pacientes, que equivale al 3%. 7 axilares, 4 musculocutáneos, 2 supraescapulares, y la mayoría, 12 de esas 13, resolvieron de manera espontánea, y una solamente permaneció con alteraciones después de los 15 meses. Entonces, si bien la mayoría, y sigue siendo un porcentaje menor, se resuelven de manera espontánea, sin embargo, una de esos 400 pacientes quedó con secuelas permanentes de su extremidad. Este es el estudio que probablemente precede a esta evaluación electrofisiológica o neurofisiológica durante la cirugía de Latarjet, que también es del grupo del MAS, y describen 47 pacientes, y en donde encuentran un 10% de lesiones neurológicas. 5 de estos 47 pacientes presentan alteraciones neurológicas, 2 axilares, 2 musculocutáneos y un radial, que probablemente se debió a la tracción, pero ellos lo asumen como parte de la complicación de la cirugía. La mayoría resuelve espontánea, solo uno permaneció con una hiperestesia y una debilidad permanente, no una paresia, pero sí una debilidad permanente del deltoide a los 14 meses. Entonces siguen estando 47 pacientes, ya 10%, es una incidencia que es muy, muy alta en comparación a la mayoría de las series europeas. El último artículo que salió de complicaciones neurológicas es una experiencia de solo un grupo de cirujanos, del grupo del Dr. Romeo. Son 190 pacientes operados en alrededor de 10 años de recolección de datos, y ellos también obtienen una incidencia muy parecida a lo de la serie americana primera, que son 3.2%. Son 6 pacientes, habitualmente lesiones combinadas entre el axilar y el supraescapular, una lesión de músculo cutáneo, una lesión de plexo que ellos definen como una lesión difusa, y 2 lesiones sensitivas periféricas, que ellos asumen que son lesiones de ramas cutáneas o de ramas sensitivas exclusivas durante el procedimiento. El 50% se resolvió de manera espontánea, solo el 50%, o sea, un 1% de lesiones permanentes asociadas a cirugía de Latarjet, y ellos encontraron relación entre las lesiones del supraescapular con el largo del tornillo. Más de 4 milímetros de largo probablemente se relaciona a mayor probabilidad de lesión, y también tienen que ver con el ángulo de divergencia de los tornillos. Entre más ángulo de divergencia entre la superficie articular y la glena, o sea, entre la superficie articular y el tornillo, mayor riesgo de lesión neurológica. ¿Cuáles son las consideraciones anatómicas? Y allí hay un montón de artículos desde el 90 que nos hablan sobre consideraciones anatómicas para cirugía Latarjet, en cuanto a zonas de seguridad, en cuanto a la posición de los tornillos, etc. El primero en describir fue el doctor Viglian en el año 90, en donde describe que la zona de seguridad es la zona baja de la glena, o sea, debemos mantenernos bajo el ecuador probablemente. Otro artículo publicado en el 2001 de Chichido, ellos definen o hacen una evaluación de la glena en función a un ángulo, y ellos toman el borde anterior de la glena justo al lado del cartílago y empiezan a hacer ángulos para ver en cuánto, a qué ángulo llegan o golpean en el fondo con la punta de la aguja Kirchner la base de la espina, considerando eso como el tronco del supraescapular común, y la bifurcación motora. Y ellos encuentran que, en general, este ángulo de 37 grados entre el margen anterior de la glena y el nervio, y 44 grados entre el margen anterior y el nervio. Sin embargo, describen un área de seguridad de menos de 28 grados. O sea, menos de 28 grados probablemente voy a mantenerme libre de tener contacto con el nervio supraescapular. Y el último artículo que se refiere a esto es el artículo de Lehrman, pero en realidad es del grupo de Brass, que ellos describen después de múltiples evaluaciones cadavéricas, que son 10 cadáveres donde hacen muchos ángulos, y definen un ángulo seguro de 10 grados. O sea, el ángulo en que hay que tener entre el tornillo específico de cirugía Latarjet con relación al ángulo de la glenoide, de la superficie articular de la glena, debe ser de menos de 10 grados. ¿Ya? Ojalá 0, pero menos de 10 grados. Y ellos encuentran que la diferencia entre irse directo hacia el nervio y colocar el tornillo, si la diferencia es menos de 10 grados entre el ángulo que va desde la borde más anterior del tornillo y el nervio, si uno lo compara con el ángulo del tornillo, si la diferencia es de menos de 10 grados, aumenta el riesgo de contacto de ramas principales. Y ellos encontraron que el 20% hay contacto específico, y eso se definió como este ángulo menor de 10 grados. Entonces hay que tratar de mantenerse lo más cercano a los 10 grados, o si uno se pasa, esperar que el nervio esté más medializado, cosa que este ángulo también aumente.
Este es una serie que no está publicada, que son los pacientes operados en clínicas alemanas de cirugía de la Tardier, son más de 700 pacientes, con follow-up de más de 4 años, y no hay lesiones neurológicas, o no hay evidencia de lesión neurológica clínica en el postoperatorio precoz y en el seguimiento precoz, con la cirugía de la Tardier abierta. ¿Qué viene en el fondo? ¿Qué hay después? Lo que sigue es la cirugía de la Tardier artroscópica. Y aquí les quiero mostrar este video en donde estamos haciendo el split, vamos a empezar a hacer el split del subescapular. Aquí estamos separando, nuestra osteotomía ya está hecha. Tenemos el spreader que está por articular, buscando la salida del nervio del subescapular en posición de unión de 2/3 con 1/3. Y vemos directamente los dos hermanos, en el fondo. Eso es lo que hay que ver. La cirugía de la Tardier nos permite, nos facilita la visualización, lo que no significa que nos va a mantener libre de riesgo. Que veamos los nervios o que no lo veamos, como ya nos dimos cuenta, no significa que los nervios se comprometen de una u otra forma. Con respecto a las complicaciones neurológicas en cirugía de la Tardier, este probablemente es una serie grande de un grupo norteamericano, donde probablemente el autor principal es el doctor Atwell, y refiere que la lesión neurológica, a pesar de que el paso de la evaluación neurológica es necesaria y la evaluación de los dos hermanos es necesaria durante la cirugía, solamente es del 1%, y que fue una lesión axilar incompleta que fue recuperada de manera espontánea. ¿Cómo nos ha ido a nosotros? Nuestra primera experiencia con cirugía de la Tardier está publicada en la revista Artroscopía de la Asociación Argentina. Son solo 15 pacientes con una cirugía de la Tardier hecha con un kit Maitec, que en el fondo es con tornillos y arandela, y le hacemos una modificación, que le hacemos una reparación de banca asociada. Todos los injertos nos quedaron flats, tenemos una recurrencia del 13%, por lo tanto, reabsorción completa del injerto a los 2 años, y tenemos una complicación neurológica que equivale al 6.6%, que es una lesión de plexo, de músculo cutáneo y de nervio cubital, que recuperó espontáneo, menos mal, a las 8 semanas. Pero este paciente no solo tuvo esa complicación, este paciente probablemente es la complicación más grande que he tenido en cirugía de la Tardier, tanto artroscópica como abierta. El paciente, estábamos con Francisco, que me estaba ayudando, y durante la osteotomía de la coracoide algo sonó como crack, y la visión de la izquierda es la visión artroscópica, en donde vi que el margen superior de la glenoide se quedó acuñada en 90 grados en función al margen inferior de la glenoide. Tuvo una fractura completa con compromiso de la superficie articular. Ahí decidimos convertir a una cirugía abierta, accedimos, lo fijamos con 3 tornillos canulados de arriba a abajo, con fijación completa del injerto, y le completamos la cirugía de la Tardier con una técnica abierta. Y este paciente así que no solo tuvo la complicación neurológica, sino que tuvo un desastre, que es la fractura de la glena asociada a la cirugía de la Tardier. Pero menos mal que es solo un paciente, así que sigue siendo un 6.6% de complicación. Entonces sabemos que el ángulo, en el fondo, axial del tornillo nos orienta. Tratemos de hacer siempre los tornillos con menos ángulo para tener menos riesgo de lesiones neurológicas. Sabemos también, por los estudios retrospectivos, la mayoría, que el largo del tornillo superior incide en la posibilidad de lesión del nervio supraescapular, así que no coloquemos tornillos, o tratemos de medirlo, o hagamos la evaluación tomográfica previa para tratar de tener menos de 4 milímetros de sobredimensión. Sabemos que la posición sagital también, si el ángulo sagital aumenta mucho, nos acercamos a la base de la espina, y eso también puede incidir en tener contacto con el nervio supraescapular, así que coloquemos nuestros injertos subecuatoriales. Esos son con respecto al injerto. Con respecto a la técnica, cuando hagamos el split, seamos cuidadosos y no medialicemos mucho el split del subescapular, o tratemos de colocar nuestros retractores, no sobretensionemos nuestros retractores y evitemos la tracción o la sobretracción de la extremidad durante la cirugía. Pero ¿hay algo más que podamos hacer para poder disminuir el riesgo de lesiones neurológicas, especialmente en la ola que viene de cirugía de la Tardier artroscópica? Sí, tenemos algo más. Esto es un artículo que publicamos en el año 2016 en el KSCTA, en donde hacemos una evaluación de una guía retrógrada. Hoy día probablemente las guías que están de moda en cirugía de la Tardier artroscópica son guías retrógradas, en donde hacemos el brocado de atrás hacia adelante. Entonces tenemos un riesgo real de que nuestra broca o que nuestra guía atraviese el subescapular y lesione nuestro nervio axilar. Entonces hicimos una evaluación cadavérica de esta distancia o de la posición en un paciente que estaba en una mesa ortopédica normal. Eso equivale a una antepulsión de la escápula de más o menos 34 grados. Y vimos si la retropulsión escapular asociada a este cojín típico que la mayoría de nosotros usamos de manera natural
porque probablemente nos ayuda a visualizar la glena más anterior, o la hace más horizontal, especialmente para pasar los tornillos, incidía en la medialización o lateralización del globo, especialmente el nervio axilar. Y nos dimos cuenta, como pueden ver en la foto de abajo, que si uno no hace ningún gesto de retropulsión durante el brocado retrógrado, ¿ya? Que equivale a la posición normal del tornillo de la cirugía de la Tardier anterior, en 4 de 7 pacientes perforamos con la broca inferior el nervio axilar, o le dimos centro-centro. Si hacemos 15 grados de retropulsión, que son un pequeño gesto con una almohada o un rollo pequeño, bajamos a 1 de 7, que le dimos directamente al nervio axilar. Pero si logramos llevar nuestra escápula a 0, eso significa que durante el proceso le colocamos una almohada o un refuerzo o un realce y hacemos retropulsión empujando la escápula hacia atrás, la distancia de seguridad aumenta de 2.5 a casi 11 milímetros. O sea, aumentamos más o menos en 10 milímetros la superficie o la seguridad de que si eventualmente salimos con nuestras guías hacia adelante, no lesionemos el nervio axilar. Así que, a modo de conclusión, las lesiones neurológicas asociadas a la cirugía de la Tardier existen, no es un mito, existen, son de baja frecuencia y en general se resuelven de manera espontánea. Que no veamos los nervios no significa que estén seguros, ¿ya? Esto ocurre en la cirugía de la Tardier abierto, y si los identificamos y los protegemos, tampoco garantizan que los nervios no se lesionen, que es lo que ocurre en la Tardier artroscópico. Y como recomendación, siempre utilice o mantenga la utilización del realce medial de la escápula para generar esta retropulsión escapular, que no solo nos ayuda a ver, sino que nos ayuda a separar o alejar al enemigo del campo de batalla. Muchas gracias y dejo de compartir pantalla. Muy, muy interesante, doctor Reinares. Muchas gracias por la presentación. Si bien, como mostró, no es una complicación muy frecuente tener las alarmas prendidas para considerar todo esto que nos ha compartido. Ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Francisco Ruiz. El doctor nos va a compartir una charla sobre artrosis post-Latallet. Así que, doctor, si puede compartir. Ahí está, perfecto. Cuando quiera, doctor, puede arrancar. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya, gracias Agustín, gracias a todo el comité organizador, a nuestro amigo Cristian, y un placer estar con el doctor Rossi, con Maxi, con Felipe. Cuando me contactó Cristian me dijo, háblame de cómo les ha ido a ustedes con las artrosis y las artrosis post-Latallet. Yo le dije, pucha, vamos a estar medio complicados con este tema, ya que nuestra incidencia afortunadamente ha sido baja, pero sirvió para hacer una revisión. Probablemente todos tenemos claro que ante una luxación anterior-inferior en pacientes que tienen, muchos de ellos, un defecto glenoideo, de defectos marginales a defectos grandes o severas lesiones de Grissax, en que la radiografía vemos una pérdida de la línea esclerótica subcontral, probablemente sabemos qué es lo que vamos a hacer, y sobre todo si este paciente ya ha tenido antecedentes de un tratamiento quirúrgico artroscópico fallido. Probablemente estos fueron nuestros primeros pacientes cuando empezamos a hacer la técnica de Latallet-Paté, descrita por el doctor Boileau, el doctor Gilles Walsh, que la empezamos a hacer prácticamente al pie de la letra, inclusive con los tornillos maleolares, que en nuestras manos fueron con cierta dificultad porque eran tornillos más voluminosos, no empezaron a preocupar, nos cambiamos a tornillos de titanio, que probablemente nos dan un poquito más de tranquilidad, y así estuvimos trabajando mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros esperamos encontrar. Pero ahora las complicaciones están descritas, y esta es la primera que quiero traerles a colación, porque si uno va a revisar el trabajo de BAT del año 2012, en que empieza a hablar una revisión sistemática de prácticamente 1.660 Latallettes en 30 estudios, con follow-ups hasta 26 años, y empieza a mencionar todas las complicaciones que hay una gran lista, y probablemente la artrosis ni siquiera estaba descrita en esta revisión sistemática. Esta es una lista que hizo un resumen de todas las complicaciones que muestra el trabajo de BAT del 2012. Y aproveché de ver dónde estábamos nosotros. Nosotros con una modesta serie de 700 hombros, somos un servicio relativamente chico, somos 7 cirujanos de hombro actualmente, antes éramos 6, y logramos juntar en un plazo de 10 años con la misma técnica 700 hombros. Y si ustedes se dan cuenta, teníamos un índice de reoperaciones del 1,6, que eran 11 pacientes, con una reluxación del 2,1. La cirugía, algo les dijo ya mi amigo Felipe, tenemos lesión del nervio musculocutáneo, tuvimos 2 fracturas intraoperatorias, una de la glenoides, otra de un injerto,
Pero sin duda, lo que más nos preocupa, y por eso quise hacer este pequeño resumen que no tiene nada que ver con la artrosis, es que esto nos preocupa mucho más, porque aquí es donde tenemos prácticamente 15 pacientes operados, o 13 pacientes operados, y ustedes pueden ver de que el hematoma se lleva lejos nuestra primera preocupación. Por lo tanto, cuando nosotros operamos a un paciente en la Latarjet, créanme que nuestra primera, después de 700 pacientes, nuestra primera preocupación no es la artrosis, son otras. Es para saber el paciente cuando lo vamos a ver al día siguiente. Nos encantaría que los resultados sean estos, pero hay veces que empezamos a verlos así, al día siguiente o subsiguiente los vemos así, y estas cosas nos preocupan. O estos otros pacientes en que se nos fractura el injerto, o estos otros pacientes también fractura, o cuando se reabsorben, o cuando el paciente se reluxa y fractura el injerto y los tornillos. Pero bueno, no me pidieron que quisiera una mea culpa de nuestras complicaciones, sino que viera qué pasa con la artrosis. Y evidentemente, probablemente, el trabajo del doctor Walsh junto con Mizuno del año 2014 hizo un estudio retrospectivo con un follow-up muy alto, de 20 años. Juntaron a 68 pacientes y se dieron cuenta que la reluxación era un tema, pero si nos vamos directamente a lo que es la artrosis, que la artrosis que se desarrollaba o progresaba en un 23,5% de pacientes. Pero esta artrosis es una artrosis leve. Había que considerar que habían pacientes de estos 23,5 que tenían una artrosis previa. Por lo tanto, tenemos que empezar a restar. Si los pacientes tenían una artrosis preoperatoria en el 12%, significaba que no iba a ser tan relevante la cantidad de números que se iban incorporando. Y hacía un hincapié de que cuando la artrosis se manifiesta en estos pacientes con un follow-up muy elevado, afortunadamente es bastante bien tolerada y leve y con poco impacto en los scores funcionales. Y también fueron capaces de darse cuenta que habían algunos factores que se repetían en este grupo de los pacientes en que había progresado la artrosis o que se había manifestado la artrosis en pacientes que no la tenían preoperatoriamente, que era la edad en la cual se había efectuado la cirugía, la alta demanda deportiva, que probablemente es un poquito más difícil estandarizarla, y lo que sin duda es algo que tenemos todos muy claro después de haber hecho varias decenas de Latarjet, la necesidad de dejar el injerto en una posición segura. Obviamente ya todos conocemos la serie clásica de poderla clasificar, la incidencia de esta artrosis glenumeral secundaria a una inestabilidad, inicialmente descrita por Samuelson Prieto y después modificada por Buscairet, en que agregó un 4º grado. Y es más que nada con la incidencia inicial de un osteofito inferior en la cabeza del húmero, que cómo va creciendo de menos de 3 milímetros, después de 3 a 7, después en la grado 3, que crece más de 7 milímetros y se empieza a ver ya una ligera disminución del espacio articular, hasta finalmente una grado 4 en que hay una severa pérdida del espacio articular. Aquí hay algunas de las imágenes que lo manifiestan en el mismo trabajo de Mizuno y de Walsh. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y aquí es donde me quiero detener un poco. Si vamos a ver el trabajo de Singer y trabajo de Allen, del 95 y 98 retrospectivamente, mostraban una alta incidencia de artrosis post-Latarjet que era para asustar a cualquiera. Pensemos, 71% en Singer y Allen 62%. Pero ¿cómo va a haber una diferencia tan significativa con un trabajo serio como el hecho de Mizuno, con el Dr. Walsh, con estos otros? Y si uno lo va a revisar, estos pacientes se les hizo a todos una tenotomía del subescapular y no se hizo de acuerdo a las técnicas que obviamente que ahora están popularizadas con un split, como lo mencionaba Maxi, del subescapular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hacían una tenotomía, hacían una reinserción, y ¿qué es lo que pasaba? Estos pacientes quedaban demasiado sobrecorregidos, muy tensos, estos pacientes disminuían la rotación externa y se podía pensar que eventualmente esto estuviera impactando en la manifestación de artrosis. Después vino la serie de Jovelius. Jovelius el año 2004 dice, miren, mis pacientes 49, prácticamente la mitad de mis pacientes con un follow-up bastante largo van a ser una recidiva. ¿Qué es lo único que probablemente había una diferencia? Habían dos cosas. Una, que él usaba un solo tornillo. Probablemente uno podría pensar que un solo tornillo estaba relacionado con mayor recidiva y la mayor recidiva con mayor artrosis, pero bueno, probablemente una de las cosas que podríamos discutir. Y la otra, junto con el trabajo de Lederman, que tenía el 36% del año 2013, que no necesariamente en todos los trabajos está descrita la artrosis previa de la cirugía,
que como les mencionaba inicialmente en el trabajo de Mizuno, es relevante, porque hay que pensar que del 23,5%, más del 10% de estos pacientes fueron operados con artrosis previa. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos que estos factores de riesgo que lograron encontrar, uno era la edad en la cual el paciente tenía su primera luxación o a la edad en la cual era operado. Otro factor que tenía su impacto era la cantidad de episodios de luxación, la sobretensión de los tejidos anteriores, acordándonos un poco de lo que les describía la gente que hacía una técnica con una tenotomía y no con un split, que la osteosíntesis quedara muy prominente, y ahí les puse este dibujo clásico, en que la lateralización es una cosa del injerto, pero la otra es el ángulo de divergencia, como nos estaba mencionando Felipe, que eso hace que la cabeza del tornillo quede más prominente y más cercana a la articulación. Y obviamente el injerto más lateralizado, que en algunas series más de 1 milímetro les preocupa, la clara es que más de 2 o 3. Y algo que es re importante, que probablemente que es lo que diferencia al menos nuestra serie de 700 pacientes, es el escaso follow-up. Nosotros tenemos que, dentro de una mea culpa, nosotros los pacientes los vemos con cierta dificultad hasta el año. Es muy difícil que estos pacientes consulten nuevamente, y afortunadamente no consultan nuevamente, pero no tenemos el seguimiento de ellos de más de un año con imágenes, son escasos los que tienen una radiografía después de ese periodo. Por lo tanto, si hacíamos un seguimiento después del año 2010, que empezamos a hacer esta técnica, que han sido todas iguales, es probable que ya empecemos a encontrar algunos. Ahora, los factores de riesgo, un poco volviendo, ¿cuáles son los realmente que tienen un impacto y que sean estadísticamente significativos? La edad al cual fueron operados, las actividades que hacían, y que obviamente los pacientes que tenían una artrosis tenían un impacto finalmente en sus scores funcionales que eran peores que los pacientes que no tenían artrosis. Y obviamente la posición del injerto lateralizada, que era significativamente mayor cuando los pacientes tenían un injerto lateralizado respecto a los que no. Ahora la gran duda, aquí, ¿cuál es la causa de la artrosis después de la Latarjet? ¿Es la evolución natural de la enfermedad, de la inestabilidad? ¿Es la evolución natural de un hombro cualquiera que le va a dar artrosis? ¿O esta artrosis que tienen estos pacientes es secundario en la Latarjet? Y es una respuesta que probablemente no está aún muy clara. Probablemente las tres están incidiendo en la aparición de artrosis post alguna cirugía de inestabilidad. Y se lo quise compartir, de Caballa del año 2012. Él hizo 74 artro Bancards con una edad promedio de 29 años. Le hizo un follow-up de 13 años. Pero la gracia que tiene este trabajo, porque hasta el momento ustedes me podrían decir, esto no tiene ninguna gracia, es que le tomó una radiografía al hombro contralateral y se dio cuenta que en el hombro sano tenía un 22% de artrosis. Por lo tanto, aquí no estoy hablando de la evolución natural de una enfermedad de la inestabilidad glenohumeral. Aquí no estoy hablando de un paciente que hizo una artrosis después de una cirugía abierta, ya sea con bloque óseo o Bankart. Estoy hablando de un paciente que se le hizo una cirugía artroscópica de Bankart, y en el hombro que no se operó, 22% de esos pacientes después de un follow-up de 13 años tenían algún tipo de manifestación. Obviamente lo más probable es que estaban dentro de un Samilson Prieto 1 o máximo 2. Pero esto me pareció interesante para que no demonicemos al Bankart, digamos, al Latarjet como una máquina causadora de artrosis a largo plazo. Otro trabajo interesante, el trabajo del doctor Lafosse, que más que nada mencionaban todas las complicaciones del Latarjet, y me pareció interesante, porque en el último párrafo mencionan de este volado, oye, sí, a propósito, se pueden hacer artrosis, pero más allá de eso, se hace una referencia a un trabajo del doctor Longo, que en el Arthroscopy del 2014, que hizo una revisión sistemática, y demostró que en esta revisión sistemática demostró que si uno comparaba la incidencia de artrosis glenohumeral en un paciente con un procedimiento de bloque óseo, que podía ser un Eden-Ivinet o un procedimiento de Bankart, digamos de Latarjet, comparado con una cirugía abierta de Bankart, no habían diferencias significativas. Entonces, nuevamente instalaba el tema, la artrosis después de un Latarjet, ¿es la artrosis secundaria por la inestabilidad, que también le podría haber pasado si se le hubieran hecho una cirugía de Bankart, o es secundaria al Latarjet? ¿Y cómo manejarla? ¿Cómo manejamos? Obviamente, probablemente un paciente que tenga sobre los 60 años, que se le hizo un Latarjet a los 50, a los 45, que ya está dentro de nuestros límites para dejarlo fuera, y el paciente hizo una artrosis, probablemente una artroplastía no nos causaría mayor dificultad. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un paciente joven
que operamos un paciente a los 30 años, a los 35 años y a los 40 o 42 años está el paciente con una artrosis y una artrosis sintomática y severa. Ahí hay una cantidad de procedimientos que se le pueden hacer. Obviamente la prótesis, una prótesis total anatómica siempre nos causa ruido en el paciente por el aflojamiento glenoide. Probablemente hacerle una hemiartroplastía hoy día prácticamente está fuera como opción por las erosiones glenoideas. Un rim and run probablemente hoy día ninguno de nosotros lo quisiera hacer. El research facing o la hemi tampoco han tenido muy buenos resultados, y ahí vienen los procedimientos artroscópicos, que si uno le puede hacer condroplastías, retiro de cuerpos libres, liberaciones capsulares, descompresiones subacromiales, neurolisis del nervio axilar, tenodesis del bíceps, pero probablemente ninguna de ellas con muy buenos resultados como para repetir. Otra serie interesante, otra vez Dr. Walsh y ahora Peter Domos, que muestran las contraindicaciones y las complicaciones del Latarjet, ahora del año 2018. Muestran nuevamente los factores de riesgo que ya se los mostré hace un rato atrás, pero probablemente hacen referencia a algo interesante y que nosotros lo hemos enfrentado un poco distinto a lo que nos mostró Maxi hace un rato, que después de la publicación de Favart, nosotros empezamos, y un poco antes, porque ya lo hacíamos, empezamos a hacer una reinserción sistemática capsular, dejando el injerto extraarticular, y además esta reinserción en cierta forma nos logró disminuir posiblemente la aprehensión anterior, un síntoma bastante persistente en muchos pacientes después de una cirugía de Latarjet, en la cual está claro que disminuye las recidivas, pero también sabemos que son pacientes que tienen una incidencia no menor de aprehensión residual. Otro trabajo acá del año 2018, ahora un trabajo de Hurley, en que hacen una revisión sistemática, 3 estudios, 845 operados con un follow-up de 16 años, artrosis de 38,2. Obviamente subió de nuevo, cercano a lo que dice Lederman, probablemente un poquito más alejado de los 23,5 del Dr. Walsh, pero si vamos a la letra chica, resulta que de los 38 tenían 22,6% de artrosis preoperatoria. Por lo tanto, echémosle la culpa a Latarjet solamente del delta. Los pacientes se operaron, 22,6 tenían una artrosis previa, pero que era leve. Y por lo tanto, la progresión o el aumento de casos nuevos fueron menores, solamente 5,6% fueron severos. Por lo tanto, aquí se puede concluir con este otro trabajo, que en general la artrosis es poco frecuente, cuando se manifiesta en general es leve y muy bien tolerada. Y de nuevo hacen referencia al trabajo de Caballa y ahora el Dr. Plath del año 2015, que inclusive en pacientes con Bankart se pueden encontrar 70% de incidencia de artrosis. Y para ir hacia el último trabajo, este trabajo me pareció interesante del año 2017 de Key, que ven la progresión y la significancia clínica que tiene la artrosis después de la Latarjet. En un estudio retrospectivo de 110 pacientes, con un follow-up probablemente mucho más bajo, de 2,6, no se compara con el Dr. Walsh, en que tenían una inestabilidad recurrente de 5,4, pero tenían una artrosis preoperatoria de 12,7, y de esto, un poco más de la mitad de los pacientes que tenían artrosis después de la Latarjet progresaron. Fueron muy pocos los que no progresaron. Y el follow-up final de este son también 23,6%, por lo tanto uno podría estar pensando que este número 23, 22, 23,5 es nosotros lo que podríamos estar pensando que a largo plazo y con follow-ups bastante extendidos es lo que podemos nosotros avisarle a nuestros pacientes que pueden dársela. Aquí está el desglose, que los 12,7 aumentaron a 23,6, pero ustedes se fijan prácticamente el grueso de estos pacientes son leves. Y que los factores vuelven a ser los mismos factores que son estadísticamente significativos. Aquí agregan la hiperlaxitud, los defectos glenoideos, la artritis, digamos, la artrosis preoperatoria y el lateral overhang, que es prácticamente el que siempre está presente. Y que obviamente con los pacientes que tienen artrosis, o a pesar de ser leves, estos sí impactan sobre los scores funcionales y de satisfacción. Ahora, para ir terminando, ya les mostré un poco qué es lo que demuestra la literatura y les quiero mostrar nuestra experiencia. Nosotros con Felipe logramos juntar 2 pacientes, probablemente uno de cada uno de nosotros, después de una experiencia de muchos años. Este es un caso de un paciente con nacional argentino de 38 años, que era un deportista ocasional de golf, fútbol, gimnasio y natación, que tuvo su primer episodio a los 29 años.
Nosotros, después de hacer una revisión preliminar, nuestros pacientes, nuestro rango de Latarjet, nosotros lo hacemos desde los 15 años, no tenemos menores de 15 años con Latarjet, y probablemente el paciente mayor que recuerdo está cercano a los 52 años. Ese es nuestro rango, pero el grueso de nuestros pacientes se ubican más o menos entre los 18 y los 28 años. Este paciente estaba probablemente un pelito por encima del grueso de nuestros pacientes. Se le hizo un bancar artroscópico a los 31 años, tras 7 años, digamos, tras 7 episodios de luxación. El paciente estuvo muy bien, pero tuvo una reluxación 7 años después de su bancar artroscópico. Consultó con nosotros por dolor y por inestabilidad, principalmente por inestabilidad. Le hicimos un cálculo, un ISIS de ese momento de 5 puntos, y se le ofreció un Latarjet a los 38 años. A los 38 años probablemente está fuera del grupo de nuestro del que tenemos concentrado un gran número de nuestros pacientes. Este paciente, si ustedes se fijan, este paciente ya estaba con un osteofito en la parte interior de la cabeza del húmero, los tornillos quedaron bastante paralelos, y finalmente a los 3 meses empezó de un Samuelsen Prieto 2, y a los 12 meses un Samuelsen Prieto 3. Pude hablar con él 6,5 años después de un Latarjet, tiene 45 años actualmente, está con un 85% de un SCD y tiene un retorno deportivo a todas sus actividades, sí nota un poquito menos de fuerza y dolor excepcional en ejercicios relacionados con carga de pesas. Y este es otro caso de un paciente de 53 años, que obviamente les vuelvo a hacer hincapié en las edades de los dos pacientes, que está probablemente sí es uno de los factores de riesgo que está concentrado en todas las series que los describen. Este paciente tuvo una fractura del reborde del glenoideo anterior, 4 meses de evolución, consultó, además de una nueva inestabilidad, el paciente se le hizo una cirugía de Latarjet con un muy buen resultado en las imágenes de la tomografía. El paciente empezó con un estrechamiento del espacio articular, con una subluxación, y si empieza a aumentar, probablemente no muy, se ven como de un Samuelsen Prieto 2 pasa a un Samuelsen Prieto 3, con un claro estrechamiento severo del todo el hemisferio inferior de la cabeza humeral. Por lo tanto, para ir terminando, si hay mucha gente que en este momento tuviera alguna aprehensión de hacer una cirugía de Latarjet por los potenciales porcentajes altos en algunas series de incidencia de artrosis, yo le diría, primero léanse que hay demasiadas complicaciones, son todas sobrellevables, es una técnica muy amigable, las complicaciones hasta las que pueden parecer más ominosas en un principio son absolutamente, la mayoría de ellas, inclusive las neurológicas, se logran resolver espontáneamente, y que la artrosis tiene una incidencia que en realidad es del 23%, pero la mayoría de ellas son artrosis leves y muy bien toleradas y con poco impacto funcional. Respecto a la edad, que lo analicen muy bien. Yo, sabiendo de que trato de no pasarme de los 50 años, y sé que cuando voy después de los 45, de los 40 años, tengo cierto grado de preocupación, pero en general es una técnica muy agradecida a los pacientes seleccionados, pero ténganlo en consideración, la edad al cual van a hacerle la Latarjet. Segundo, evidentemente ser súper preocupados por la lateralización del injerto. Nosotros, de manera absolutamente reglada, los tornillos los dejamos prácticamente paralelos a la superficie articular, obviamente con un ángulo de divergencia que tratamos que sea ojalá menor de 10 grados, y esto mismo nos favorece que la osteosíntesis quede muy lejos. Probablemente nuestra primera preocupación, y que no cerramos el paciente, no le cerramos la cápsula sin estar seguros que del injerto estamos seguros el cirujano y el ayudante, que los dos meten el dedo para ver si no está overhang. Y además, el hecho de tener el tornillo bastante lateral impide que la osteosíntesis sea una amenaza, y además impide que el injerto se medialice de manera excesiva, porque hay que recordar que si el injerto uno lo coloca en una posición adecuada, pero con un ángulo de divergencia muy elevado, aparte de los potenciales riesgos neurológicos, también el injerto puede tener la tendencia a ir medializándose un poco. Y con esto voy terminando, y quiero agradecerles el gesto de los invitados del otro lado de la cordillera para compartir un poco nuestra humilde experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Muy interesante su charla. La verdad que es un tema que se ve, como usted bien mostró, que todavía hay algunos puntos que tienen que terminar de analizarse con el tiempo. Se irán viendo también algunos resultados. Acá, cuando vemos el chat,
no tenemos ninguna pregunta especial en el chat, entonces quizás por no dar el tiempo yo quería, no sé Cris, si vos querías hacer un comentario o alguna pregunta. No, me parecieron muy buenas, la verdad, las 4 charlas. Todas hacen hincapié en un punto muy importante que me parece que es los detalles técnicos. Y que eso es lo importante. Por ahí se le echa la culpa a la Tallet. Y el tema está en el indio y no en la flecha, sino en muchos detalles técnicos que tienen, que nos llevan a complicaciones neurológicas, a la artrosis, a la no consolidación del injerto y demás. Entonces, creo que en común todas las charlas destacan mucho eso y dan muchos tips cada uno de ellos para tratar de evitarlas. Sí, yo coincido con eso y quería ver si, bueno, otra vez en no al tiempo podía hacer algún comentario puntual a cada uno de los presentadores sobre las distintas presentaciones, como para rescatar algunos tips de cada uno. Quería ver si podía empezar con Maxi, en realidad más que un tip técnico, con algo en relación a la indicación. Nosotros este webinar sigue al webinar previo donde estuvimos hablando de Vanguard, y ahí habíamos visto, y un poco en la presentación de Maxi, en una de las últimas filminas se mostró que dentro del grupo de contacto y colisión hay mucha heterogeneidad, y a raíz de eso, discutiendo sobre los resultados del trabajo publicado por el Hospital Italiano, donde comparaba los resultados de la Vanguard en deportistas de fútbol versus rugby, con un porcentaje de recidivas completamente diferente, el doctor René Pozo nos hizo la pregunta, y la idea era de trasladarle la pregunta a Maxi lo mismo de qué consideración tenía en relación a ese porcentaje de recidivas en los deportistas de rugby a la hora de afrontar por un primer episodio en la situación de inestabilidad de hombro. No sé, Maxi, si Mira, Agus, hace poco estábamos en uno de estos webinars, ya no me acuerdo cuál. Entonces, un médico me hizo una pregunta muy interesante, porque un colega me preguntó que vos, ante la misma lesión anatomopatológica, la misma edad del paciente, solamente la actividad te cambia la indicación quirúrgica. O sea, una Vanguard, un primer episodio en un tipo de 20 años, si juega al rugby, ¿para vos es distinto que si es golfista? Sí, decididamente. Decididamente, esa es la respuesta para nosotros. Y en ese momento estaba la FOS también en el mismo webinar. Entonces le hicieron la misma pregunta y el tipo dice, sí, obviamente, dice, la target en el rugby es doping, dijo. Da un 30% más de estabilidad que una Vanguard, dijo. La target debería ser considerado doping. Así que decididamente yo creo que nosotros nos debemos un análisis un poco más desmenuzado, porque nos pasamos midiendo ángulos y midiendo cosas y midiendo gestos y que si está on track, off track, etcétera, etcétera. Y la verdad que obviamente eso nos acerca un montón a la verdad, pero bueno, es tan multifactorial una luxación, viste que cada uno de nosotros mostramos algún detalle y todo es multifactorial. Entonces, claro, generar evidencia en ortopedia es muy difícil, ¿no? Lo vamos logrando mucho más lento que otras especialidades, pero decididamente para nosotros la actividad determina el tipo de tratamiento. Sí. Perfecto, gracias Maxi. Doctor Ruiz, doctor Reinares, ¿algún comentario sobre esa pregunta? Mira, Maxi mencionó, creo que los primeros 20 segundos, no, 5 segundos de su charla, que él no era un fanático de la Target, probablemente nosotros tampoco lo somos, pero tenemos cierta tendencia. Nosotros partimos el año 2010 haciendo la Target de la manera moderna, vamos a decirlo así, y probablemente hoy día un porcentaje importante de nuestros pacientes se les hace la Target, dado nuestros resultados. Nosotros pudimos en un sistema de seguro cerrado poder comparar qué pasaba con nuestros pacientes cuando se le hacía un Vanguard, qué pasaba cuando le hacíamos a estos mismos pacientes después un Vanguard Reprisage, y qué pasaba después con la recidiva con los pacientes que se le hacía un Latarjet, y evidentemente la recidiva es mucho menor. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos del Latarjet, particularmente, obviamente esto aquí no somos talibanes, sabemos que existe un espacio para la cirugía de Vanguard, probablemente parte importante de ellas la hacemos con un Remplissage. Y Felipe, ¿quieres agregar algo? Yo creo lo mismo que decía Max en el fondo, que hay que considerar mucho más que la anatomía. Esto es en el fondo de cirugía a la carta y tenemos que meter factores que muchas veces son propias del paciente, la actividad, el nivel de competencia, qué es lo que hace.
Si uno dice juega al fútbol, pero es distinto si es arquero o jugador de campo, entonces tenemos que meter todos estos factores a una juguera y tratar de no perdernos en lo más importante. Probablemente lo más importante, el déficit de glena, si es deportista de colisión, o si tiene un ISIS bajo, un ISIS alto en el fondo, alto entre comillas, más de 3 puntos, probablemente le ofrecemos esta cirugía. Gracias, Felipe. Le quería preguntar... Discúlpame, Agustín, quería hacerle una pregunta al doctor Rossi, porque nos estuvo mostrando ahí muy bien la incidencia de las reabsorciones, qué pasaba con los injertos, cómo era apoyar un paralelepípedo sobre un triángulo, que no era muy fácil, y un poco el trabajo de Giacomo. Pero nosotros el año pasado revisamos prácticamente 70 escáneres en nuestra serie, que obviamente son pocos para todos los que hemos hecho, y nos dimos cuenta que no hubo una correlación en nuestra experiencia de los pacientes que tenían defecto glenoideo preoperatorio, digamos, pre-cirugía, respecto a aquellos que no. De tal manera que cuando nosotros le colocábamos, hacíamos una cirugía de la Target y veíamos el escáner al 6º mes que se lo hacíamos a una parte de nuestros pacientes, nos dimos cuenta que los pacientes que no tenían defecto glenoideo, habríamos esperado que iban a tener una reabsorción significativamente mayor que aquellos pacientes que sí tenían un defecto glenoideo, que posiblemente la reabsorción iba a ser menor. Pero finalmente se hicieron todo el análisis estadístico y lo logramos encontrarlo. Por lo tanto, nosotros hoy día sabemos que prácticamente a todos nuestros pacientes con defecto esquelético o sin defecto esquelético, en virtud de las leyes de Wolf, es una importante reabsorción la que tenemos. Uno de nuestros miembros del equipo dejó de colocar de manera sistemática el tornillo superior. Felipe Toro ya prácticamente coloca en la Target solo un tornillo y con parte de las amarras que coloca la reinserción capsular para hacer una fijación blanda en la parte superior, en virtud de la gran reabsorción que tuvimos, en que vemos que nuestros tornillos quedan denudados muchas veces no solo la parte superior del vástago, sino que el vástago completo. Entonces yo quería un poco preguntarle, Maxi, que usted tiene una serie grande, doctor Rossi, si que ustedes siguen colocando esos dos tornillos, porque yo veo que la guía que ustedes ocupan les deja una distancia mínima, por lo tanto, ¿qué pasa cuando nos sacan un injerto de 18 milímetros? Que no es infrecuente. Mira, bueno, varios comentarios. La experiencia nuestra, como mostramos, es igual que lo que les pasó a ustedes. La verdad que nosotros tampoco tuvimos un índice de reabsorción mayor en los pacientes que no tienen un déficit óseo significativo, y creemos que como dice Max, es muy difícil en algo que es tan multifactorial poder determinar cuál es la causa exacta, pero creemos que una explicación puede ser que uno, y probablemente les haya pasado lo mismo a ustedes, Francisco, cuando tiene que hacer la cirugía, indefectiblemente necesita resecar, aunque sea 2 o 3 milímetros de la glena nativa para poder tener un buen apoyo del injerto, si no es imposible. Y si uno mira los trabajos anatómicos, 2 o 3 o 4 milímetros de resección de la glena ya implica un defecto de 20 o 25% en la glena. Entonces probablemente lo que termine pasando es que uno termina haciendo en la cirugía ese defecto de manera necesaria para poder apoyar el injerto. Así que esa podría ser una explicación por la cual la consolidación termina siendo buena. Y respecto a los tornillos, nosotros siempre ponemos 2 tornillos. La verdad que si bien nos ha pasado a veces, sobre todo con por ahí algunas mujeres o unos pacientes de estatura pequeña o que tienen una coracoides chica, que hemos tenido que poner un tornillo, no es algo que nos pase frecuentemente, digamos. En general podés poner 2 tornillos sin problema. Pero bueno, creo que algo interesante es los buenos resultados que tiene sobre todo Pascal Boileau y ahora otros autores con el tema de los endoboton, y eso creo que puede ser a futuro una buena alternativa para evitar complicaciones asociadas digamos, a los tornillos, no solo la reabsorción, sino también la fragmentación, y como vos decís, que a veces se reabsorbe en la parte proximal y queda el tornillo un poco despojado. Así que eso podría llegar a ser también una buena alternativa para futuro. Gracias. Gracias, Lucho. Sobre la charla de Felipe, que me pareció muy interesante poder hacer una pregunta y preguntarle a todos los presentadores si tienen algún tip sobre eso.
él mostró muy, muy bien que si bien no es una complicación muy frecuente, hay que tener muchas alarmas sobre las estructuras vasculonerviosas y a la hora sobre todo de separar y exponer la glena y de colocar el injerto. Entonces, Felipe, para preguntarte primero vos y después al resto, a modo de resumen, quizás cuáles son tus recomendaciones, tus tips. Comentaste algo de la retropulsión de la escápula. ¿Cómo recomendarías, en modo de resumen, el tema de posicionar las palancas y eso para los que hacemos la target y tenemos que tener algunas consideraciones sobre eso? Sí, yo creo que la primera recomendación, y esto es autorreferente en el fondo porque hicimos el artículo, pero es tratar de usar este cojín o este rollo de tela en el fondo, en el borde medial de la escápula, tratando de hacer retropulsión y evitando mantener el brazo en rotación externa en todo momento. Eso también incide en disminuir la tensión del axilar y la estructura nerviosa, cosa que se medialicen. Entonces es como anatómico. Y con respecto a las palancas, siempre en el fondo optimizar la posición y optimizar la tensión. O sea, no es necesario ver el margen anterior de la glena todo el rato. Cuando uno está preparando la coracoide, no es necesario que alguien esté separando el pectoral menor de manera completa. O sea, probablemente es optimizar la tensión, y eso también ayuda con las rotaciones del brazo. Por ejemplo, si quiero ver más medial, hacer rotación interna y aducción; si quiero ver más lateral, hacer un poco de abducción y rotación externa, y optimizar la posición. No estar todo el rato con el separador, porque a uno igual le gusta ver la glena, pero no todo el rato el trilá y el separador de glena separando a mango para poder ver en todo momento. Probablemente importa la posición del agujero en la glena, ahí optimizarla, hacer como una ventana móvil en el fondo, limitar la tensión del trilá y aumentar el separador. Eso, más que nada, es como consejo: optimizar la tracción y optimizar la posición, no usar separadores muy groseros en el fondo. Nosotros, por ejemplo, no usamos un Fukuda porque es muy grande, en el fondo usamos un trilá que mide la mitad. Pero en el fondo es eso. Gracias, Felipe. Maxi, sobre ese punto, vimos que una de las opciones que vos utilizás para separar es poner una clavija guía. No sé si vos nos podés comentar un poco algún tip sobre ese gesto técnico para que se relaciona sobre esto, sobre la exposición de la glena. Sí, lo que tiene, digamos, el problema que tiene poner el rollo, que está muy bien, es que cuando la escápula se va hacia atrás, se esconde la glena, ¿no? Entonces estás como peleando entre, vos querés exponer la glena y la posición esa. Otra vez, como todo es multifactorial, es difícil hacer evidencia, pero otra cosa que es muy importante es lo que decía recién Felipe, digamos, si vos tardás 40 minutos para hacer una target y tenés los nervios estirados 10 minutos, que es lo que te lleva cada paso, es una historia. Si vos tardás 2 horas y media y tenés puestas palancas 2 horas y media, yo a veces entro a ver la gente de cirugía de cadera que tienen la pata retorcida, y vos decís, bueno, ¿cómo está el ciático ahí dando vuelta, viste? Y los vasos femorales. Bueno, si vos midieras la trombosis venosa profunda que tienen los cirujanos de cadera asintomática, o en el momento que hacen los estudios esos biomecánicos que te muestran cómo están los vasos ocluidos cuando reducen, te asustarías. Yo creo que lo más importante es lo que decía Felipe: tener a vista los instrumentos todo el tiempo, minimizar la torpeza en los gestos, y esto, ¿viste? Si vos vas a hacer rotación externa, bueno, que sea lo mínimo indispensable. Si vas a tensionar con la palanca del subescapular, no tiene sentido todo el tiempo, hacerlo lo menos posible. Y puntualmente, poner una palanca arriba en la glena es muy difícil porque ahí no tenés dónde engancharla, no es como abajo. Entonces, esa clavija gruesa sirve para eso, para que no se te esté soltando todo el tiempo la palanca tuya, porque la glena, cuando vos tenés déficit, ahí es plana, no tenés ese triángulo, ¿no?, que esperás. Así que el gesto que es una cosa descrita por los franceses, que es bastante común. Hay unas preguntas, Hugo, del chat. Dale, Cris, a ver. Una pregunta, Hugo Cenes: si utilizan los mismos orificios de los tornillos en las revisiones, es decir, en la glena, si utilizan los orificios que ya tienen o hacen orificios nuevos cuando tienen que revisar una la target.
Y eso depende de cómo fracasó, ¿viste? Si a vos te fracasó porque los tornillos estaban flojos, no. Tenés que buscar otra posición. Ahora, si vos cometiste un error técnico, a mí hace poquito me pasó que se me salieron los tornillos y bueno, podés poner tornillos de 4 si usaste de 3,75. Va a depender. Vos necesitas que del minuto 0 el injerto esté firme. Así que lo más probable es que tus tornillos, esos agujeros no los uses. No, nosotros no. Yo en general... Y otra pregunta. Ahí Felipe estaba contestando. Cuando me ha tocado revisar las fallas, que habitualmente lo revisamos igual con un Eden y Benet de Crestiliaca, colocamos los tornillos en otra posición. O sea, preparamos el injerto, ahí uno tiene la ventaja de que nos permite mover un poco más y jugar con la posición de los tornillos, pero no usamos los mismos. El mismo diámetro sí, pero no los mismos tornillos, los mismos agujeros. Muy bien. Bueno, Cris, no sé si Ya en honor al estamos. tiempo, ya estamos casi 2 horas. ¿Estamos? Bueno, Estamos. agradecerles a todos los participantes por esta sesión de lujo que hemos tenido de inestabilidad. Muy interesante todos los puntos que se han tocado, así que otra vez agradecerles a todos ustedes la participación, a la MOT, a SAI por acompañarnos y bueno, no mucho más que agradecerles.